Pues efectivamente, continuando con el tema Aston Martin, ya nos adelantas o nos comentabas antes que Aston Martin empieza a pensar o le empieza a preocupar la diferencia de la balanza entre uno de sus pilotos y otro de sus pilotos, que es Alonso y Stroll. Alonso que entró en Q3, Stroll que no fue capaz de pasar la Q1 y además que se quedó a bastante distancia del corte y a bastante distancia del resto de los pilotos, por lo que hizo una muy mala actuación. Ha comentado Lance Stroll que tiene que analizar lo que ha ocurrido, que es una actuación que no se debe permitir él a sí mismo, pero yo no sé si parece cada vez más que puede empezar a haber un debate que creo que nunca pensamos que iba a haber, que es que Stroll, que parece que tiene asiento vitalicio en Aston Martin, ahora llega un momento en el que se puede abrir ese pequeño escenario de que los resultados sean tan paupérrimos por el lado de Stroll que al final ese asiento vitalicio sea incapaz de mantenerse por el peso y sobre todo por el rendimiento deportivo de Aston Martin. A ver, aquí hay como dos partes que comentar, dos partes a destacar, porque no es el mejor fin de semana que se pueda coger de referencia de Lance Stroll. ¿Por qué? Porque en el Libres 1 estuvo Felipe Drugovich rodando con el coche. Vale, perfecto. Suelen sacrificar a la temporada X tandas de libres para que los pilotos jóvenes puedan rodar en el coche. Vale, perfecto. Pero es que cuando salió en Libres 2 no pudo completar más que una vuelta y media. Y esto te condiciona muchísimo todo el devenir del fin de semana, la adaptación al coche, la puesta a punto del coche, te condiciona todo y al final ya a partir de ahí arrastras muchísimos problemas y es imposible que después te pongas al día en la clasificación. Y prueba de ello es el pésimo resultado que se obtuvo, último, 20. Así que difícil de digerir este resultado. Y luego, la otra parte que comentas de que ya empieza un poquito a ser poquito cabreante quizás la situación tan dispar de los dos pilotos. Yo sinceramente, para empezar, creo que nadie se podía pensar el buen rendimiento que iba a dar Fernando Alonso con este coche. Porque eso creo que ha sido una sorpresa increíble para propios y rivales, que nadie se podía esperar los podios, nadie se podía esperar ese saco de puntos. Y aquí se aumenta la diferencia muchísimo entre los pilotos. ¿Por qué? Porque Fernando, estamos hablando de uno de los mejores, no solo de la parrilla actual, sino de toda la historia de la Fórmula 1. Y Stroll, un piloto joven, un piloto que no ha tenido que luchar por un asiento en su vida, porque llegó papá con dinero y me lo paga y tal. Y ahí quizás estén viendo las vergüenzas de Lance Stroll. Pero yo sinceramente espero y deseo que de aquí a final de temporada Stroll pueda ser ese apoyo del equipo para conseguir muchos puntos. E incluso, fíjate cómo será la cosa, que se ha llegado incluso a hablar de que Lance Stroll está pensando en su retirada en un corto espacio de tiempo, de no se quiere dedicar a la Fórmula 1 durante 20 años como lo ha hecho Fernando, sino que ya ha pasado una etapa de su vida quizá, que gracias o provocado por que Fernando le está pasando por encima diga, pues mira, pues esto sí, ya lo he probado, ya lo he hecho, no tengo la necesidad de buscarme la vida con esto, sino que puedo hacer muchísimas otras cosas debido a la familia de la que vengo, así que bueno, pues ya puedo poner un cheque en ser piloto de Fórmula 1 y me retiro. Puede ser una opción, pero bueno, yo sinceramente no le veo mal tipo, no le veo mal chaval, no le veo incluso mal piloto, así que ojalá que pueda revertir esta situación y que se ponga a sumar puntos y puedan aportar a ambos pilotos, no solo Fernando. Y también esto que estamos hablando, este pequeño debate que estamos teniendo ahora, me demuestra una vez más lo sobrevalorado que estaba Sebastian Vettel en la Fórmula 1, porque la temporada pasada se decía que cuando se anunció el fichaje de Fernando por Aston Martin, se decía que Lance Stroll iba a ser un piloto que le iba a complicar mucho las cosas a Fernando, porque ya se lo había puesto complicado a Vettel y la diferencia de puntos entre los dos no era muy grande, y estamos hablando de Vettel, un 4 veces campeón del mundo, tal.
Pues aquí están los datos muy gordos, que el señor Fernando Alonso ha llegado con los folios encima de la mesa y ha hecho así, ha dado un golpe, así que para que también veamos un poquito la diferencia. Sabemos que no es el mismo coche, que no son las mismas condiciones, pero el compañero de equipo es el mismo, y en principio Stroll tiene el mismo coche que Fernando, así que ahí se ve la calidad de uno y otro piloto, y que si Fernando en su día hubiera tenido un coche más competitivo, no hubiera tenido el Ferrari que tuvo en esa época, pues hubiera puesto las cosas un poco distintas en la historia de la Fórmula 1. Es que con este tema de Stroll, hablaba con un amigo mío allí en vacaciones, y él me comentaba que él cree que si tú, pese a que Papá Stroll sea Papá Stroll, tienes la intención de que Stroll sea tu piloto durante mucho tiempo, o mantenerlo en el asiento, y sobre todo con la idea que tiene Aston Martin de ser un proyecto a largo plazo, de recoger datos, de que esto funcione, y sobre todo en una fase de crecimiento, optas por un piloto probador que quizás tenga experiencia, que quizás sea más veterano y que sepa también entender el coche, como podría ser Hülkenberg. Este amigo mío me comenta que el hecho de coger a una promesa para tenerla años y años gastando sin que se suba un volante como es Felipe Drugovich, caso aparte de que, por ejemplo, a este chico que sigue mucho la Fórmula 2 y sí que le gusta bastante Felipe Drugovich, él cree que esa apuesta por Drugovich le hace pensar que en algún momento Aston Martin va a colocar ahí al piloto brasileño, y que en algún momento, bien sea porque se aburre Stroll o porque ya sea inaguantable por resultados, esa es la idea que tiene Aston Martin. Que esto es una teoría que al final es personal y es propia, no es noticia como estamos comentando aquí. A ver, es que no sé qué decirte, porque yo lo que primero pensé, y además así lo dije, no sé si a principio de esta temporada o a finales de la pasada, que el fichaje de Drugovich podía incluso ser el reemplazo generacional para Fernando. Cuando dentro de una temporada, 2 temporadas o las temporadas que sea, Fernando diga hasta aquí hemos llegado, tener un reemplazo de un piloto con calidad, porque como bien dice tu amigo y cualquiera que haya visto una carrera de Fórmula 2 y de las categorías inferiores, Drugovich es muy buen piloto, es un piloto muy talentoso, así que yo sinceramente pensaba en eso, bueno, Fernando le quedan 2-3 temporadas máximo al máximo nivel. En cuanto él no se vea en condiciones, va a decir hasta aquí hemos llegado, me voy, me doy un paso al lado y me pongo como team manager, como lo que sea, y en ese caso entrar Felipe Drugovich. Pero claro, es que a partir de este fin de semana que han salido estos rumores de que Lance Stroll incluso dice que no quiere estar mucho tiempo ligado a la Fórmula 1 y que quizás haya aburrido o que quiera retirarse pronto, pues quién sabe si podemos tener una pareja de nuevo español y brasileño en un equipo de Fórmula 1. La primera vez no salió muy bien, pero bueno, esperemos que si se da en este caso salga mejor, y sobre todo lo que podemos tener por seguro, que tanto para Stroll como para Drugovich lo que están viendo y lo que están aprendiendo de Fernando, pues es una masterclass que no tiene precio, así que yo ya digo, me mantengo en mi idea de que ojalá Stroll le pueda dar la vuelta a la situación. No digo que vaya a quedar por delante de Fernando, sino que empiece a sumar puntos y que realmente sea un aporte interesante al equipo a nivel de constructores. Que no, y que entra Felipe Drugovich, pues tampoco va a perder mucho Aston Martin, porque ya sabemos que tiene muy asegurada la otra plaza de pilotos y demás. Así que bueno, veremos a ver qué pasa, porque esto es conjetura pura y dura, y ojalá que de aquí a 3-4 años podamos seguir comentándolo.